Roberto Kachanowski, Sí, señor. economía. Hay un plan no escrito, no enunciado. El otro día, ¿Cuál? el plan económico, Cecilia Todesca dijo, no es que no tenemos un plan, no es el plan que le gusta a la oposición, pero nosotros tenemos uno. Bueno, la idea parecía ser tratar de poner plata en el bolsillo, esto es, 45% obtuvo Moyano en su paritaria, 40% ahí en el Poder Legislativo, incluso dicen algunos venían a buscar menos y Cristina les ofreció más. Sí. Porque hay una sensación dentro del gobierno de que hay una pérdida de ingresos y que eso podría ser castigado en las elecciones. ¿Cómo ves si este fuera el plan? Tener planchadas las tarifas, El tipo de cambio. el tipo de cambio. Las tarifas de los servicios públicos planchadas, el tipo de cambio está subiendo muy por debajo de la tasa de inflación y tenés controles de precios de diferente tipo. Ahora, vos fíjate que Santiago Cafiero, creo que fue el jefe de gabinete, festejó el 3,3%, que está bajando, dijo. Se dijo 3,3% en mayo. ¿Sabés cuánto fue la inflación de todo el 2020 en Brasil? 3,2%. O sea, este hombre está festejando que tuvimos una inflación mensual equivalente a la de todo un año. No te estoy hablando de Estados Unidos, Alemania, Japón, de Brasil. Bueno, la festeja porque es menor del mes anterior. Es menos que el mes. Sí, lo que él no calcula es que ¿por qué baja la tasa de inflación en el mes de mayo? Porque ocurre lo mismo que ocurrió en el 2020. En el 2020 vos mirabas, la tasa de inflación al principio estaba en el 1,5, a mediados de año, con la cuarentena, ¿se acuerdan? Después se fue disparando. ¿Qué pasó? Cuando vos ponés una cuarentena, la gente no puede salir a consumir. Entonces no puede sacarse los pesos de encima. En mayo, si yo mal no recuerdo, fue en mayo que se puso la cuarentena nueva, ¿no es cierto? Donde se volvió a cerrar todo. Entonces, lo que lográs en ese caso es que la gente no salga, no consuma, no pueda sacarse los pesos del bolsillo y bajes transitoriamente la tasa de inflación. El tema es, ¿cuánto lo podés aguantar esto? Y ahí en la profesión de economista estamos... A ver, nadie puede adivinar el futuro, porque no tenemos esa posibilidad de los economistas, pero siempre la pregunta es, ¿antes de las elecciones o después de las elecciones? Están los que te dicen antes, están los que te dicen después, ahora, hay opiniones de todo tipo. Pero después, ¿qué podría ocurrir? Porque todo el mundo es... El segundo después de que termine el día de las elecciones, saltan los resortes contenidos. ¿Qué? ¿Podría ocurrir esto? Y cuando vos atrasás las tarifas de los servicios públicos, estás teniendo una pérdida. Y esa pérdida la tenés que financiar de alguna manera. O la financiás con los cables que se te caen, o la financiás con emisión monetaria. Porque la plata hoy que recauda el Estado no le alcanza para pagar los gastos corrientes. Te podés imaginar que si vos atrasás las tarifas de los servicios públicos, te aumenta el rubro que se llama subsidios económicos. Subsidios económicos son, le tengo que dar un subsidio a las empresas que prestan servicio público porque están perdiendo plata con este atraso del tipo de cambio, ¿sí? Vos pensás, para que tengamos una idea, entre el 2006 y el 2015 el kirchnerismo gastó 165.000 millones de dólares en atraso de las tarifas de los servicios públicos para que tuviese boleto barato, agua barata, etcétera. O sea, ¿podés decir ese segmento de años y la cantidad de dinero? Desde el 2006 hasta el 2015, que tomé el periodo del kirchnerismo, ellos gastaron 165.000 millones de dólares para mantener artificialmente baja los boletos de colectivo, de tren, de agua, de electricidad, etcétera. Ahora, no es gratis eso. Porque, bueno, después vino, ¿cuál fue el problema de Macri? Uno de los problemas que cometió. Empezó a bajar ese subsidio subiendo las tarifas, obviamente. Le dejó el problema. Entonces, ahí está el tema de si lo hizo bien, mal, no vamos a entrar en ese debate, pero lo cierto es que Macri en el único lugar donde baja el gasto público básicamente es en subsidios económicos, que era para un nivel de gasto muy, muy importante en ese momento. Después vas a tener otro problema, que es el tema del tipo de cambio. Si vos atrasás mucho el tipo de cambio, terminás impactando en lo único que te mueve la economía hoy, que son las exportaciones. Entonces, si vos haces que el dólar sea cada vez más barato en Argentina, te cuesta cada vez más exportar. O sea, como ir al 1 a 1 o la tablita cambiaria de Martínez de Oz o cosas por el estilo. Desestimulas
la exportación y te genera problemas de ingreso de divisas. Quiero volver a lo anterior que charlaban, que es el tema. Moyano marca siempre hitos en la negociación y establece un 45% de aumento. ¿Y qué va a pasar con los otros gremios? Porque Héctor Daer va a decir que quiere lo mismo, la UON quiere lo mismo, y así van a empezar a aparecer los otros gremialistas para no quedar desfasados, por lo menos, respecto de la paritaria de Moyano. ¿Esa plata la van a poder pagar las empresas? No, no la pueden pagar. Es más, los comercios se están cerrando. O sea, es como si estuviesen desconectados de la realidad. Entonces dicen, Osvaldo, vos aumentás en el comercio el 45%. Y vos dicen, pero si yo ni puedo levantar la persiana porque no hago caja todos los días. O sea, está en el divorcio entre la realidad y lo que dicen, que los economistas estamos realmente muy preocupados por el rumbo que está tomando la economía, ¿no? Yo te pregunto esto y es, lo que vos decís es verdad, pero hay otra media verdad, no media verdad, otra mitad de la realidad que también es real, que es que los índices de pobreza son altísimos. Sí. Entonces, si vos empezás a sincerar cosas que tenés con el freno de mano, también podría aumentar la pobreza y rompes el tejido social. Es decir, ¿cómo haces? Y bueno, ahí, ¿por qué tenés pobreza? Porque no tenés inversiones. ¿Por qué no tenés inversiones? Porque tenés no solo a Francisco diciendo la propiedad privada que yo, sino el mismo presidente diciendo un campo que no sé qué, como si él manejase. Yo no creo que haya manejado campo, no tengo la más mínima idea, pero, ¿viste? O sea, un campo no lo manejás tan fácil, ¿eh? Entonces, si vos no generás inversiones, no tenés puesto de trabajo. Si no tenés puesto de trabajo, no hay salario, hay desocupación, hay pobreza. Bien, hablando de inversión. Perdóname, la cantidad de plata que van a tirar al mercado este año es impresionante en subsidios, ¿eh? Vos en el rubro. No voy a abrir la carpeta, te lo digo de memoria ya, ¿eh? Dale. De memoria. Todo lo que es COVID para este año tiene presupuestado 390, en números redondos, 390.000 millones de pesos que se nos van a asignar. ¿Sabés cuánto se destinan a vacunas? ¿Cuántos? 90.000 nada más, 23.000 millones. El resto son programas repo, no sé qué, ¿viste? Todos programas de subsidios. ¿Pero en qué presupuesto? Porque no estaba en el presupuesto. No, lo que pasa es que hay que seguirlo desde el Congreso. Hay un sitio en el Congreso de la Nación, que es la Oficina de Presupuesto. Vos lo seguís y te fijás, todos los meses van cambiando los datos, porque esto te lo cambia. Lo mirás a principio de año y cambió, ¿sí? Bien, permítanme lo siguiente. Vos Y no terminó ahí. Sí. El año pasado, Sí. en destino de programas de alimentación, se asignaron 21.000 millones de pesos. Este año se van a asignar 145.000 millones de pesos. Estás hablando de 5,5 veces más. Bien, ahora vamos a... ¿Tenés noción de lo que estamos hablando? Quiero tener más noción después de esta ventanita que vamos a tener con Lucía Salinas para hablar de algo que también es una inversión, porque es la inversión básica más importante, que es la inversión en educación. Ahí está, está en Río Gallegos, está en Santa Cruz Lucía Salinas, donde allí, de donde provino el kirchnerismo, hace 1 año y medio no hay clases. Lucía. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. 1 año y medio sin que las escuelas se abran en Santa Cruz, un poco en el marco de esta pandemia que claramente se está viviendo y también producto de otras faltas de inversiones en materia educativa por parte del gobierno provincial. Esto es un reclamo del gremio docente, el gremio DOSAC, que nuclea nada más ni nada menos que a prácticamente 10.000 de los 14.000 docentes que trabajan en la provincia de Santa Cruz. ¿Qué dice el gremio docente? Que las escuelas, si hoy se volviera a una educación presencial, ni siquiera están aptas para brindar las medidas básicas de seguridad y infraestructura, tanto a docentes como a alumnos, a toda la comunidad educativa. Y lo que sostiene el gobierno de Santa Cruz es que en las principales localidades de la provincia no se puede volver a la educación presencial. Ahí están viendo ustedes imágenes de los que son muchas de las escuelas de Río Gallegos, candados en sus accesos principales, carteles que directamente dicen que están cerradas hasta nuevo aviso, atención solo vía email para los trámites educativos, pero lo que sostiene el gobierno es que aún la situación epidemiológica no permite que la educación presencial vuelva a las principales localidades de Santa Cruz
Esto ya es una situación que se arrastra hace 1 año y medio aproximadamente, y ya hay un grupo de padres... Eso te iba a preguntar, fueron... Lucía, eso te iba a preguntar. ¿Qué opina? Es muy difícil decir la población qué opina, porque no todos opinan lo mismo, pero esto debe haber generado mucho malestar en algún sector de la sociedad santacruceña. ¿Cómo es eso? ¿Qué piensan los padres y madres? Hace 1 año y medio que no hay clases ahí. Clases presenciales, exactamente, Diego. Esto derivó en un semáforo, podríamos decirlo de esta manera, que van observando los padres en paralelo al semáforo epidemiológico que cita el gobierno provincial para decir aún no podemos abrir todas las escuelas de la provincia de Santa Cruz. Un grupo de padres de Río Gallegos, también de la localidad del Calafate y también de Caleta Olivia, que son las ciudades que más densidad poblacional tienen en Santa Cruz, fueron a la justicia, presentaron un amparo, están preocupados por sus hijos, han notado retrocesos en el aprendizaje de sus hijos, no solo por algunas dificultades de conectividad, sino también por la situación misma que la virtualidad implica y demanda para muchos niños que no logran adaptarse a ese sistema para aprender. Bien. Han visto cambios de humor, han visto retrocesos, pero el dato es que sus hijos van a distintas actividades extracurriculares, a clubes deportivos que sí están abiertos y demás, y no se explican y no logran tener una respuesta concreta de por qué, si esas actividades volvieron a la presencialidad, por qué las escuelas no se vuelven a abrir. Lucía, muchísimas gracias. Bien, ahí veían ustedes, y lo que pasa con eso es que el que tiene un manguito y puede pagar educación suplementaria con profesores particulares y demás, gasta ese peso ahí, y el que no lo puede hacer, y eso, la verdad, es un factor de desigualdad tremendo, y es lo que estamos viendo cada vez que vemos que hay mucho retraso o directamente imposibilidad de abrir las escuelas para modo presencial. Bien, le damos la bienvenida a Hernán Lombardi. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bueno, estábamos hablando, quisiera que completes vos el concepto de... ¿Una cosa? Sí, claro. Pueblo bruto y pobre, ideal para el populismo. O sea, a ver, ¿cuál es el recurso económico más importante de un país? El recurso humano. El sistema educativo es clave. Cuando vos mirás todos los países que salieron adelante, ¿sabés dónde metieron la mano? El sistema educativo.